Muy buen día a todos. Vamos a dar inicio al webinar denominado Creación de Cubos en HANA. Esta es la sesión número 4. Mi nombre es C. Rodríguez y soy el gerente regional de soporte y desarrollo. Muchas gracias a todos los que están invirtiendo su tiempo para participar en esta sesión del webinar. Aprovecho la comunicación para dar las disculpas debido a que tuvimos que ir corriendo la fecha de esta sesión por varias situaciones. Entonces agradecemos pues que puedan estar acompañándonos en esta sesión. Para quienes se incorporan por primera vez a un webinar de Integra, pues básicamente recordarles que por aspectos de grabación y demás, todos tienen el micrófono actualmente desactivado y al final tendremos una sección específica de dudas en la que podemos resolver cada una de las dudas que puedan tenerse. Por favor, si existe alguna duda en el avance del webinar, por favor plantearla a través del chat y con mucho gusto la resolveremos en la sección específica de dudas. En esta ocasión vamos a hacer énfasis en el uso de filtros, pues es algo muy útil al momento de construir los cubos, y también vamos a mencionar el uso de columnas calculadas. Luego vamos a hacer un ejemplo final de un cubo de ventas en el que vamos a aplicar todo el conocimiento que estuvimos realizando durante las distintas sesiones para verlo ya en acción. Y también en la sección de dudas vamos a brindar un tiempo. En este caso, si alguien de las personas que está participando en el webinar tuvo algún tipo de práctica, avanzó, tiene algunas dudas, incluso si es necesario podemos ver su pantalla y podemos ver qué fue lo que hizo y tratar de solventar las dudas para aporte en conocimiento a todas las personas que nos acompañan. ¿Okay? Siendo así, entonces, iniciamos. Okay, básicamente nosotros en las vistas calculadas tenemos una funcionalidad para poder utilizar filtros. Los denominamos filtros básicos porque hay ciertos filtros que son bastante sencillos de agregar específicamente a valores de un campo, pero también pueden haber ciertos filtros avanzados a utilizar ya donde requerimos de una fórmula un tanto más compleja. Okay, siendo así, entonces voy a conectarme a mi ambiente SAP Business One en la nube o HANA. Y entonces en este caso vamos a verificar mi ambiente. Yo estoy conectado a mi ambiente de base de datos. Voy a únicamente abrir también SAP Business One para las distintas dudas que podamos tener. ¿Y listo? Mientras inicia, pues bueno, entonces, como recordarán, nosotros hemos estado trabajando en la sección específica de contenido. De hecho, creamos un paquete denominado IGT, luego creamos un paquete W1809 y dentro de ese paquete pues hemos creado varias dimensiones y hemos creado en este caso también los distintos cubos como tal. Okay. Entonces, un primer ejemplo que nosotros requerimos para poder filtrar podría ser en este caso en la dimensión de empleados de ventas. Recordemos que nosotros en este caso pues es una dimensión bastante rápida, es código del vendedor, nombre del vendedor y podemos ver una previsualización. Entonces están mis distintos vendedores como tal. Okay. Sin embargo, una de las necesidades que normalmente puedo tener es querer que solo aparezcan todos los vendedores que estén activos. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros vamos a buscar a los empleados del departamento de ventas, recordemos que nosotros tenemos la opción de poder activar o inactivar a un vendedor. Entonces, en algún momento yo no quisiera que en la información de análisis de ventas que estoy utilizando me aparezcan vendedores que ya no forman parte de mi organización. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es aplicar un filtro. En este caso, por ser una dimensión, recordemos que el nodo superior en este caso es del tipo projection y yo acá en este caso si voy a un campo, por ejemplo el campo de activo y quiero tratar de encontrar la opción de filtro, no voy a encontrarlo. Okay, entonces, ¿qué puedo realizar? Bueno, básicamente lo que debemos de hacer es agregar un nodo, aunque sea repetitivo, projection, y en este caso vamos a agregar entonces la tabla y
voy a agregar la tabla desde mi base de datos. En este caso ya tengo filtrado las bases de datos y estamos trabajando con SBO-Eder-W1809. ¿Ok? Y entonces, como sabemos que SAP tiene muchísimas tablas, entonces voy a aplicar un filtro con CLP, que es la tabla de vendedores. ¿Ok? Y entonces voy a agregar. ¿Ok? Entonces agrego el código, agrego el name y en este caso me posiciono en el campo de activo o no, clic derecho y tengo una opción que dice aplicar filtro, en la cual puedo utilizar los aspectos básicos como si es igual, si no es igual, diferente, en este caso todas las opciones que normalmente vamos a utilizar, si es nulo, si no es nulo, si es mayor que. En este caso quiero un igual y de hecho el mismo sistema yo puedo digitarlo, puedo digitar en este caso el valor Y, que yo sé que en este caso es activo, o puedo ir a darle buscar. Básicamente lo que va a hacer es ir a buscar a todos los registros de esta base de datos y buscar los distintos valores que existen. Ahorita en este momento solo hay valores, en este caso Y, pero realmente si hubieran empleados en este caso inactivos, debería aparecerme la opción N. ¿Ok? Vemos que ya aparece. Y recordemos lo importante del trabajo en HANA Platform. Como mencionamos desde el inicio, es una de sus grandes ventajas, es que yo estoy trabajando en este caso un cubo, que es algo ya normalmente a nivel de inteligencia de negocios, que se basa normalmente en Data Warehouse, pero vimos que a diferencia de las soluciones que no son HANA Platform, yo tengo inmediata la información, no tuve que esperar a que en la noche se sincronizara para entonces poder ver este cambio que yo hice en el sistema transaccional. Vimos que fue algo inmediato, lo cual es una de las grandes ventajas que nos ofrece HANA Platform. Entonces, en este caso voy a seleccionar el valor Y para que únicamente me muestre los empleados de venta que estén activos. Y yo no necesariamente tengo que mostrar el campo, es decir, yo lo puedo usar únicamente para el filtro, voy a quitarlo. ¿Ok? Y listo, ¿no? Ok, entonces ya me aparece y lo que voy a hacer en este momento es quitar esta tabla que había agregado anteriormente y ahora voy a hacer la relación hacia acá. ¿Ok? Entonces ya me aparece en esta tabla final y voy a dejar, como mencionaba, únicamente el código y nombre del vendedor. Subo al más alto nivel y recordemos que siempre que trabaje con una dimensión debo de definir una llave. Ok, vamos entonces a guardarlo. Y listo. Y vamos a dar una previsualización. Y listo. Entonces vemos que ya nos aparecen los inactivos. Veamos en SAP quién fue a quien inactivamos. Y en este caso inactivamos a Rocío Pérez. Y en efecto ya nos aparece. ¿Ok? Entonces, de esta manera puedo aplicar lo que hemos llamado un filtro básico. Entonces, básicamente tengo que agregar un nodo del tipo projection, agrego la tabla y en esa tabla que he agregado empiezo a aplicar los filtros de campos que necesito. Okay, vamos entonces ahora a ver cómo trabajamos con un filtro avanzado. Voy a cerrar entonces esta dimensión y probablemente uno de los filtros que nos puede interesar tiene que ver, por ejemplo, con los montos de ventas en específico que puedan existir. Entonces nosotros podríamos agregar, vamos a ir siempre a la sección de contenido. Vamos a ir, por ejemplo, a nuestro análisis de ventas 2. Y veamos qué es lo que tenemos. Bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue en este caso trabajar un join de las notas de crédito y el detalle de notas de crédito, un join de las facturas y detalle de facturas, pero para agregar los filtros, como mencionaba, debemos de partir siempre por un nodo de tipo projection y en este caso voy a agregar
la tabla o INV. Le agrego siempre los campos que necesito. Y en este caso, yo puedo agregar una validación en específico, perdón, una fórmula en específico de tipo expresión. Ok, entonces mi fórmula de tipo expresión va a decir que no tengo el campo, voy a analizar el campo total, entonces cancelo y agrego el campo doctotal. Recordemos que si no lo encuentro, básicamente me posiciono en la pantalla, me posiciono acá, en la parte superior, y digito en este caso doctotal. Vemos entonces que me está apareciendo doctotal, voy a cerrar acá. Voy entonces a expression y puedo decirle entonces donde doctotal sea mayor. Igual tengo acá las distintas funciones para agregarlo. Sea mayor a 150,000. ¿Sí? Agrego la expresión. Y en este caso ya tengo un primer filtro como tal. ¿Qué más me gustaría analizar de mi factura, de mi tabla de facturas? Bueno, me interesaría en este caso también que solo me aparezcan las facturas que no están canceladas. Recordemos que en SAP yo puedo tener factura, factura cancelada y facturas de cancelación en sus versiones más recientes. Entonces voy a agregar el campo cancelado y voy a trabajar mi expresión. Y ahora entonces le voy a agregar un AND y le voy a indicar que canceled es igual a ¿ok? Y listo. Entonces ya lo que sucede es que yo tengo como resultado de mi projection básicamente la tabla OINV con los distintos filtros que yo necesito. Y bueno, y básicamente lo que yo debería hacer en este momento, pues básicamente es vincular hacia el nodo donde estoy haciendo el join. ¿Por qué no me lo permite ahorita? Porque ya el join tiene dos tablas, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer es dar esta tabla. ¿Ok? Y lo mismo debería de hacer en este caso para la tabla IM1. Crear un projection para la tabla. Y agregar los campos que necesito. ¿Y listo? ¿Ok? Entonces voy a eliminar también la IM1. Y voy a agregarla ahora acá. ¿Sí? La he dejado más sencilla porque mi objetivo como tal en este momento es explicar el aspecto de cómo realizar un filtro avanzado, es decir, a través de fórmula. Y básicamente, pues acá ya voy a hacer la relación. Y agrego los distintos campos que puedan necesitar de cada tabla. Ok, listo. Bueno, entonces vemos que ya para poder aplicar estos filtros, tuve que agregar en resumen nuevamente un nodo de tipo projection para cada tabla que voy a utilizar.
Entonces empiezo a crear ese hábito en la construcción para poder hacer los filtros que necesite. Ok, listo. Otra de las funcionalidades que nos ofrece el diseño de vistas calculadas es poder agregar columnas que realmente no existen en la base de datos, no existen en la tabla, pero que yo las agrego y surgen a través de alguna expresión estática, alguna concatenación de campos, alguna suma de campos. Entonces a esto es a lo que le llamamos, perdón, columnas calculadas. Para ello voy a usar el ejemplo en este caso de mi dimensión de clientes. Y en este caso, desde la tabla OCRD, voy a agregar una columna calculada, que básicamente va a ser, en primera instancia tengo que darle un nombre. ¿Por qué? Porque técnicamente lo que estoy haciendo es crear un campo convencional calculado. Así que este se va a llamar código nombre. ¿Ok? Y va a ser un nvarchar. Aquí defino el tipo. Yo debería de saber qué tipo de datos me va a retornar. 150. Y voy a concatenar entonces el código del socio de negocios con el nombre del socio de negocios. Entonces ya tengo un campo en mi dimensión que va a ser la concatenación. Es algo muy utilizado cuando presento información. Les gusta normalmente ver la combinación. Entonces, valido la sintaxis. Es una expresión correcta, lo cual ya lo he agregado. Y ahora en este caso, lo que corresponde es que en las siguientes tablas, vemos acá que ya aparece el código nombre y voy agregándolo, en este caso en una dimensión que ya existía, hasta llegar al más último nivel, donde ya aparece mi código nombre. De igual manera, yo quisiera que aparezca en orden después de estos dos campos, sin ningún problema puedo cambiar el orden. Ok, listo. Bueno, básicamente en esto pues dependerá de las necesidades que tenga, las fórmulas que voy a utilizar y obviamente ahí es donde viene el proceso de práctica que es importante para lograr los resultados que necesitamos. ¿Ok? Bueno, entonces a continuación vamos a trabajar el ejemplo final en el que vamos a unir todo el conocimiento que hemos adquirido y recomendaciones que hemos realizado en las distintas sesiones del webinar. Para ello, entonces, yo voy a crear un nuevo paquete, voy a cerrar todo lo que tengo acá y voy a crear un nuevo paquete para que iniciemos todo el diseño sin ningún problema. ¿Ok? Entonces voy a crear mi paquete, en este caso voy a llamarle WI09, voy a añadir integra. Ok, ya tengo mi WI y voy a crear en este caso, vamos a iniciar con las distintas dimensiones que requerimos. ¿Ok? Básicamente vamos a tener un cubo con toda la información de facturas, notas de crédito y las dimensiones de clientes, artículos y en este caso de fechas. Para ello entonces voy a denominarle, recordemos que en este caso por ser una dimensión, inicia con team y en este caso va a ser la dimensión clientes. ¿Ok? Etiqueta en este caso va a ser clientes en modo gráfico y en este caso le indico que es una dimensión. Listo, entonces inicio como ya
recomendamos con un nodo de tipo projection. Voy a buscar la tabla OCRD, que es la tabla de clientes. Y en este caso agrego el código de cliente, el nombre, en este caso el tipo. Por aquí tengo también el dirección, teléfono 1, teléfono 2. Y en este caso voy a aplicarle un filtro al card type para que únicamente me traiga los clientes. En este caso recordemos que los valores válidos para este campo son C de cliente, L de lead y S en este caso de un proveedor. Por lo cual voy a filtrar, como mencionaba, por esto. Y de una vez voy a agregar la columna calculada, que en este caso es el código nombre de 150. Sin embargo, me han pedido que haga énfasis en el nombre y que únicamente le concatene en paréntesis el código. Valido la expresión, listo. Renombro mi nodo para que sea más comprensible. Y voy a concatenarlo también, perdón, voy a hacer un join con la tabla de grupos de socios de negocios. En este caso es la OCRG. Y aquí voy a necesitar el group code, group name. E incluso también puedo filtrar por tipo, porque tenemos grupos de socios de negocios de clientes y tenemos de proveedores. En este caso solo quiero grupos de clientes. El nombre OCRG. Y ahora ya voy a hacer en este caso el join. Agrego la tabla OCRD y la OCRD. Listo. Agrego todos a la salida. Y en este caso, okay, pues definitivamente me está faltando el código del grupo. Voy a agregarlo. Group code. Aquí tengo group code. Para poder hacer la relación. Code, group name. El group type no me interesa, solo fue con fines de filtro. El card type tampoco me interesa, solo fue con fines de filtro. Y defino entonces la cardinalidad. Ok, listo. Y entonces ya subimos este join hacia el projection superior. Agrego todos a la salida. Y me voy hasta la sección Semantics. Defino la llave, que en este caso es el card code. Y voy a iniciar también a definir el aspecto de etiquetas, que es muy importante. Hablamos al inicio del webinar que para el usuario final, el gran objetivo de esta capa semántica es que sea totalmente comprensible. ¿Ok? Entonces vamos a hacerla comprensible. En este caso, vamos a indicar que es código cliente, nombre cliente, dirección, teléfono 1, teléfono 2, código nombre, este lo voy a dejar así. Código de grupo, nombre,
Listo. Vamos a guardar. Y se ha guardado sin ningún problema. Visualizo. Y listo, ya tengo mi información. Ok, entonces, en este caso hay un aspecto importante agregarle a la dimensión. En este caso, voy a apoyarme de la capa semántica que ya por defecto nos brinda SAP. Y voy a abrir un Interactive Analysis, el análisis de venta por documento. Y recordemos entonces que aquí están las distintas medidas, en este caso importe neto de ventas. Y si nosotros analizamos un poco las distintas dimensiones que nos agrega SAP en su cubo nativo, vemos que hay información, por ejemplo, como la información del socio de negocios, que le llama acá socio de negocios, y entonces me agrupa, en este caso, en un nodo particular, datos específicos del socio de negocios, si es una empresa privada, si es un socio de negocios activo, nombre del grupo de socio de negocios, nombre de la industria, socio de negocios, tipo de socio de negocios, lo cual es algo muy, muy útil al momento de analizar información, porque en este caso me voy directamente a la información que necesito y me permite también analizarla en este caso por las distintas agrupaciones. Es decir, yo puedo en este caso colocar el nombre del grupo de socios de negocios como primer valor y vemos acá entonces que me agrega construcción, distribuciones, gobierno, industria y luego si quisiera un siguiente nivel siempre en el socio de negocios pues entonces ya agrego al socio de negocios como tal. ¿Ok? Y vemos entonces que me hace todo esto. ¿Ok? Si ya en algún momento ustedes estuvieron realizando práctica de lo que hemos visto, probablemente se toparon con que únicamente les aparecía como parte del socio de negocios el código, no aparecía ninguna información adicional. ¿Ok? Y eso es parte por el comportamiento que realiza específicamente, en este caso, los pivot tables o tablas dinámicas de Excel. También va muy de la mano en la forma en la que son construidos los cubos. Por esta necesidad, y porque definitivamente es algo que requerimos, es importante que nosotros, en este caso, por ejemplo, en el código del cliente, me voy a ir a las propiedades y vemos acá que me aparece la opción del Drill Down Enablement. Okay, esta opción es importante porque por defecto viene esta opción y vamos a cambiarla para decirle que trabaje con una jerarquía plana en MDX. Entonces, esta funcionalidad va a ser lo siguiente, ok, voy a agregarle esta opción y luego me indica entonces, ok, con este valor lo vas a agrupar, pero ¿cuál es la etiqueta que vas a utilizar? Y es aquí donde voy a utilizar el código nombre, pero también me interesa analizar de la información de un cliente, me interesa el grupo, por ejemplo. Entonces voy a agregar el código de grupo, voy a hacer también la opción de propiedades, voy a modificar el dropdown y la etiqueta va a ser el nombre del grupo. Ok, listo. Entonces, esto es algo que probablemente la asignación de la etiqueta puedo verlo acá, pero quizás no es tan rápido de identificar. Entonces, lo que hacemos en código del cliente, agregué la función de drill down, le asigné cuál es el campo de tipo etiqueta y lo mismo hice con el grupo. En este caso me interesa únicamente hacer ese análisis tanto por el grupo como por el código. ¿Okay? Voy entonces a guardar estos cambios y recordemos que esto entonces se va a ver reflejado ya cuando veamos el resultado final. Veamos entonces, sin ningún problema, la previsualización. Vamos a cerrar entonces nuestra dimensión de clientes y vamos a trabajar ahora nuestra dimensión de artículos. El tipo de dimensión.
Veamos un poco el escenario de las necesidades que tenemos. Voy a ir entonces en este caso a los datos maestros de artículo y veamos una característica que he agregado. Algo muy común es que nosotros vamos a tener que usar siempre campos de usuario y esos campos de usuario normalmente vinculados a tablas de usuario como clasificadores. Sabemos que SAP nativamente trae el grupo de artículos y debemos siempre de orientar a que los grupos se definan por este grupo como tal o incluso usando propiedades porque los reportes nativos van a usarlo, pero en muchos giros de negocios que hemos implementado definitivamente que no es posible quedarse solo con lo nativo, por lo cual hemos implementado varios agrupadores. En este caso, el muy común en la parte de artículos es el denominado familia, subfamilia. Entonces vemos acá que ya tenemos vinculado a una tabla de usuario el catálogo como tal de familias y un catálogo también, en este caso, de subfamilias. Entonces, cada artículo pues está clasificado como tal con la combinación que corresponda. En este caso es la base de datos de MOGT, por lo cual yo he clasificado solo algunos de los artículos y al resto no le he agregado ninguna clasificación, pues es un número bastante considerable de artículos. Ese es nuestro escenario, entonces vamos a crear nuestra dimensión de artículos contemplando esa necesidad. Listo, entonces voy a agregar un proyecto. En este caso iniciamos con la tabla OITM, que es en este caso la tabla de artículos. Ok, entonces agrego el código de artículo, descripción del artículo. Y me voy a ir específicamente a familia, subfamilia. Y me interesa también el código de grupo de artículo, porque me va a servir para realizar el join. En este caso no voy a realizar ningún tipo de filtro. Podría hacer filtro sin ningún problema. Y en este caso es la OITM. Agrego un nodo de tipo projection. Nosotros a través de los nodos han visto que la técnica que yo he utilizado es que voy hacia mi esquema, busco la tabla y hago un arrastrar y soltar, pero yo también puedo agregar directamente la tabla. Una de las razones por las que yo no lo realizo es porque, por ejemplo, en este caso, yo en el servidor como tal que estoy trabajando es el servidor de soporte de Integra, por lo cual tenemos muchas bases de datos porque es el servidor que utilizamos para migrar a todos nuestros clientes que están en HANA. Aquí creamos el distinto ambiente y además de pruebas que nosotros hacemos en ambiente de soporte, por lo cual no lo estoy haciendo desde ahí. En primera instancia porque el número de base de datos es bastante grande y me voy a tardar más en buscarlo. Y lo otro también es que pues realmente no quisiera que en este caso se vean todas las bases de datos, porque para eso nosotros tenemos aspectos de controles de seguridad y demás. Sin embargo, acá en esta parte, por yo tener un usuario con permisos totales, pues puedo verlo, pero pues, definitivamente no es parte de los objetivos poder ver esas bases de datos. Okay, entonces continúo, voy a agregar entonces ahora mi tabla OITB, que es la tabla del grupo de artículos. Y entonces en esta agrego el código y el nombre del grupo. Y ahora voy a agregar un join. Entonces agrego el join de la tabla OITM con la tabla OITB. Agrego todos a la salida, a excepción del items group. Hago la relación. Agrego items group y código del grupo. Defino la cardinalidad.
¿Ok? Y ahora necesito agregar la relación hacia la tabla de familias, por lo cual agrego un siguiente nodo de tipo projection. Esta es arroba F01. Esto es porque así se llama mi tabla, ¿verdad? En este caso, si regreso nuevamente a datos maestros de artículo, y en este caso, visualizar información del sistema, vemos que se llama F01, y en este caso, la de su familia es la F02. Que agrego entonces el código y el name. Recordemos que todas las tablas de usuarios siempre va a haber un code y un name, por lo cual esto va a parecer confuso. Siendo así, yo entonces voy a cambiar y le voy a colocar F1 code, F1 name, para evitar en este caso confusiones. ¿Okay? Agrego un siguiente nodo de tipo join, y en este caso ahora recordemos que entonces tengo que arrastrar. Voy a hacer un poco más grande mi diagrama. Tengo que arrastrar este join, porque recordemos que los joins solo los puedo ir haciendo de dos en dos. ¿Okay? Y entonces ahora voy a hacer la relación acá de familia con F1, tipo familia, agrego F1 y F1. Okay, listo. Y ahora voy a agregar otro nuevo tipo projection, y voy a agregar la tabla F2, tabla de usuario F2, arroba F02. Okay, no tengo seleccionado el nodo, aquí está, ya seleccioné el nodo. Entonces ahora sí ya puedo arrastrar y soltar, agrego code y name, y como mencionaba, para evitar confusiones, entonces en este caso es F2 code y F2 name. Perdón, F2 name. Listo. Eso significa que ahora tengo que agregar otro join. Y listo. Agrego todos a la salida. Y vinculo familia con projection. Listo. Recordemos que aquí ya no seguí mi orden, entonces voy a corregirlo. Este es el familia, voy a llamarlo, para que sea más fácil de comprender. Y en este caso es el projection de tu familia. Listo. Recordemos que puedo usar la función de auto layout para que me lo agregue visualmente como necesito. Y este join, que es ya el final, voy a agregarlo hacia el más alto nivel. Otra vez vuelvo a aplicar el auto layout. Y listo, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya me ha agrupado todo esto. Vamos al más alto nivel entonces. Porque no me aparece nada. Recordemos que siempre tengo que ir agregando solo los campos que requiero. Y tengo la opción de agregar todos a la salida. Y listo. Vemos en este caso que necesito también el típico código descripción. Entonces voy a agregar una columna calculada. En este caso es el item name. Y va a llevar concatenado, entre paréntesis, el código látigo. Ok. Entonces va a ser el código nombre o código descripción. Y 150, válido expresión. Listo. Ahí está la capa semántica, más del más alto nivel. Defino siempre la llave
de mi dimensión y hago los aspectos de modificación para que sea comprensible para el usuario final. Entonces acá, código de artículo, descripción artículo, grupo artículo, código de grupo, descripción de grupo, código familia, código subfamilia, perdón, aquí es descripción familia, aquí es código familia, descripción tu familia. ¿Listo? Y recordemos entonces agregar las particularidades que requiero para una dimensión del drill down. Código de descripción, voy a ir al grupo. Familia. Etiqueta. Y su familia. Listo. Entonces ahora guardo y activo. Listo. Cerramos entonces esta dimensión y vamos a trabajar adicionalmente la dimensión de fechas. Okay. Recordemos entonces que para esa yo puedo trabajar el subtipo time y en este caso voy a llevarlo hasta el nivel que me interesa, que es el date, que es en este caso el día. ¿Listo? En este caso, por ser de tipo time, sabemos ya todos los beneficios que tenemos, por lo cual entonces voy a renombrar las distintas etiquetas, voy a crear como siempre cuál es la llave, voy a colocar acá entonces en este caso fecha, voy a agregar en este caso año, voy a agregar acá trimestre, mes, semana, día. Okay. Recordemos que por defecto nos crea una jerarquía, en este caso la jerarquía como tal que nos ha creado está por año, en este caso trimestre, mes, semana y día. Okay, ya he agregado los que corresponden. Puedo modificar esto porque de lo contrario me va a aparecer esta jerarquía como tal, esta descripción, perdón. Entonces voy a renombrarla y en este caso le voy a colocar año, trimestre, mes, semana, día. ¿Okay? Y en este caso yo puedo ocultar, aunque me los haya agregado, yo puedo ocultar toda la información
que realmente no necesito. Ya vimos que la funcionalidad pues está bastante interesante. Sin embargo, voy a ver todos los que no necesito de momento, que simplemente los voy a ocultar. ¿Y listo? Guardo de activo, sin ningún problema. De visualización. Y listo. Entonces ya solo tengo toda la información que yo dejé en este. Cerramos entonces nuestra dimensión. Ya tenemos nuestra dimensión de artículos, clientes, fechas. Vamos a agregar nuestra siguiente dimensión, que en este caso es el 09 DIM vendedores. Esta dimensión. Y agregar un projection. Vamos a agregar entonces la tabla OSLP. Name, y solo le voy a indicar que únicamente aplican los activos. Agrego todos a la salida. Código vendedor. Nombre vendedor. Y esta de activo no la necesito. Y voy a agregar también una combinación de una columna calculada. Y en este va a ser código nombre. 150. Y en este caso es el nombre. Concatenado con paréntesis el ID del vendedor. Bien. ¿Listo? ¿Por qué hice esto? Recordemos que en el caso de los códigos de los vendedores es un dato entero, es un numérico, entonces si concateno, en este caso me daría un inconveniente, por lo cual lo convertí primero a un string para poder concatenarlo. Y listo. Y en este caso vamos a agregar también al código vendedor el aspecto del breakdown. Y le vamos a decir que es código nombre. Guardamos y activamos. Listo. Y vamos a dar una previsualización. Listo. Ya tenemos nuestra información. Hemos entonces concluido todas nuestras dimensiones. Vamos entonces ahora a agregar el cubo. Sin embargo, una de las cosas que voy a hacer es que voy a construir mi cubo en varias partes, pensando en la reutilización. ¿Bien? Entonces, para ello, voy a crear en primera instancia en este caso, tomamos el cube y en este caso va a ser facturas. ¿Bien? De tipo cubo. No iniciamos con un start join porque ese va a ser hasta mi cubo final.
Y básicamente en esta voy a agregar en primera instancia la tabla OINV. Voy a agregar solo el IN para que me aparezcan todas. Y aquí voy a tener la OINV. Que es listo, OINV. Agrego entonces el doc entry, el doc num. Agrego en este caso el canceler porque me va a servir para aplicarle un filtro que única me aparezcan los en este caso que no han sido cancelados. Ok, veamos los valores y no tengo ninguna cancelada. En este caso solo facturas no canceladas. Voy a agregar en este caso la fecha del documento, agregar el código de cliente, voy a agregarle también el nombre pensando que puedo utilizar en algún momento este cubo únicamente. Y voy a agregarle también, en este caso, el doc total no se lo voy a agregar porque voy a hacerle un join contra el detalle. Ok, considero que de momento estos son los campos que necesito. Voy a renombrarlo. Voy a añadir. Y ahora voy a agregar el siguiente projection. En este caso, para detalle de facturas, que es la IM1. Agrego siempre el doc entry, la INUM. En este caso, agrego el item code, voy a agregar también description, cantidad, line total y me interesa, recordemos que el line total es sin impuestos. Voy a buscar entonces el VAT-sum. VAT-sum es el monto de impuestos de la fila. Ok, y entonces voy a agregar una columna calculada porque a mí me interesa también, en este caso, el total con impuestos. Entonces voy a agregarle acá, total con impuestos de tipo decimal, 19,6, que es normalmente el tipo de datos que SAP utiliza. Y entonces en este caso va a ser básicamente el campo line total más el campo VAT-sum, porque no tengo en SAP un campo en específico. Probablemente me podrían decir, sí, Eder, existe un campo que se llama gTotal que tiene esto. Sin embargo, en los distintos queries que normalmente hemos realizado, ese campo en algún momento presenta diferencias con esta combinación. Entonces, por pura experiencia hemos notado que realmente la suma de estos dos nos da resultados más parecidos a los informes nativos de SAP, porque pues el objetivo es que cuadre contra lo nativo de SAP, por lo cual es que lo estoy haciendo así, porque sí existe un campo en específico para ello, pero en este caso yo estoy realizando la suma. Y listo, y entonces ahora renombro mi nodo en 1 y agrego un join. Agrego todos a la salida. Y en este caso voy a hacer la relación. Todos a la salida. El documento está repetido, lo cual lo quito. Y definimos la cardinalidad. Subo al más alto nivel. En este nivel agrego todos a la salida. Y ya tengo en este caso mi más alto nivel. Recordemos que esto ya no es una dimensión, no tengo que definir una llave, pero sí tengo que definir cuáles son dimensiones, cuál es un atributo y cuál es en este caso una medida. ¿Okay? Entonces voy a hacer utilizar la opción de autoasignación, listo, y luego solo corrijo. Bueno, el cancel para empezar no lo quiero. Ese solo fue con fines de filtro. Okay. Ya no tengo ese problema. Y voy a ampliar acá tanto el código como la etiqueta para que podamos verlo. DocEntry DocNum es un atributo, lo cual tengo que corregirlo. Atributo.
El line num también para mí es un atributo. Cantidad, line total, bat sum y total con impuestos. Sí, en este caso son medidas. Ok, ahí no tengo ningún problema. Y vamos entonces al aspecto de etiquetas. En este caso al doc entry le voy a llamar correlativo interno. Al doc num le voy a llamar ID interno. Fecha. Código cliente. Nombre cliente. Número de línea. Código de artículo. Descripción. Cantidad. Total sin impuestos. Total impuestos. Y total con impuestos. Sí, voy a subir esto, que es el que más voy a utilizar. Guardo de activo. Listo, sin ningún problema. Vemos previsualización. Listo, estamos. Ok, ahora entonces ya tengo en este caso mi cubo de facturas. Ahora necesito un cubo exactamente igual, pero que sea de notas de crédito. Ok, entonces yo puedo, en este caso, copiar este cubo, es decir, puedo basarme en este cubo, voy a darle copiar, luego pegar, y en este caso me dice, me indica que le cambie el nombre. Ok, entonces WI09 Q, y en este caso voy a llamarle notas de crédito. Ok, no significa que con solo haber hecho esto ya esté listo. Esto simplemente es una copia con fines de reutilización. Entonces la reutilización va a venir de la siguiente manera. Recordemos la importancia de haber utilizado los projection del más bajo nivel. Y entonces yo voy a hacer en este caso, a nivel del projection, vemos acá que me aparece la tabla que tengo. Y yo puedo utilizar la funcionalidad que se llama reemplazar el data source, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es buscar una tabla, en este caso, que es la tabla ORIN, ORIN, y la tengo que buscar desde este mecanismo. Ok, y entonces voy a ir a buscar hacia mi base de datos. Aquí está, ORIN, siguiente. Y vemos que lo que está haciendo es, como yo estoy reemplazando el origen de datos, está indicándome mi tabla origen, ORIN, y en este caso con cuál campo va a ser reemplazado. En SAP no tenemos ningún problema porque el diseño de las tablas de SAP, en este caso todos los documentos de marketing son iguales, lo cual nos facilita muchísimo. Pero si la tabla fuera una tabla totalmente distinta y los campos, no distintos, sino los campos se llamaran de distinta forma, yo sí tengo que tener mucho cuidado al hacer este mapping para que no haya ningún problema. Sin embargo, como recordamos que los documentos de marketing de SAP se llaman, todos los campos se llaman o tienen el mismo nombre, no hay ningún problema. Eso es algo genial que tiene SAP Business One y nos sirve muchísimo las distintas herramientas. Esto también nos ayuda muchísimo en Crystal cuando hacemos ese cambio de orígenes, por lo cual entonces voy a darle finalizar. Ya está utilizando la tabla ORIN y voy a renombrarlo. Y voy a hacer lo mismo con la tabla IM1.
Ok, voy a buscarle entonces. Listo, lo he encontrado. Hace el mapping para que podamos verlo. Si no, podía seleccionar de una vez Finish para que lo hiciera porque estoy seguro que los campos se llaman iguales. Ok, voy a entonces a renombrar. Ok, aquí pareciera que no me hizo el cambio. Porque vemos que al seleccionarlo, acá me aparece la tabla. Y en este caso pareciera que no me hizo el cambio. Ok, voy a nuevamente a buscarlo. Ahí ya lo encontré. Listo, ya lo cambió. Ya tengo entonces el cambio. Ya no tengo que hacer nada en los siguientes niveles porque todo está estructurado, las descripciones, etiquetas, todo ese proceso es idéntico, por lo cual simplemente tuve que cambiar el origen de datos. Guardo y activo. Listo. Y vamos a darle un previsualizar. Listo. Ya tengo mi siguiente cubo, que vimos cómo reutilizamos el anterior y ahora voy a crear entonces un siguiente cubo. En este caso le voy a llamar documentos venta. Y entonces en este caso voy a agregar un primer projection y voy a ir a buscar el WI09, que así se llama mi cubo, y voy a agregar mi cubo de facturas. ¿Ok? De otros a la salida. Voy a agregar mi siguiente proyección y en este caso voy a agregar el WI09 y notas de crédito. Ok, vamos a agregar en este caso una columna calculada y en este caso se va a llamar tipo documento para identificar cuáles son facturas y cuáles son notas de crédito. En este caso es un NVARCHAR de 15 y en este caso va a ser notas de crédito. Ok, válido. Estamos listos. Y en este caso voy a agregar también lo mismo al nodo projection de facturas. Voy a agregar la misma una columna que en este caso se llama tipo, documento, me va a echar de 15, factura y expresión. Oh, listo. Y solo quiero regresar acá a notas de crédito para ver, en este caso, voy a dejarlo en singular, nota de crédito, para que sea bien. ¿Ok? Y ahora en este caso recordemos que tengo que hacer la unión de estos dos documentos. Aquí ya no es un join, es una unión. Y entonces arrastro
facturas, NC. Y recordemos que aquí yo tengo que hacer un mapping de cada uno de los campos, pero sé que los campos se llaman idénticos, por lo cual puedo utilizar el automap por nombre. Okay, me hizo el automapeo sin ningún problema. Está listo. Y aquí voy a agregar algunas columnas y en este caso voy a agregar la columna, por ejemplo, me voy a llamar NT, cantidad decimal 19,6. Y en este caso lo que quiero hacer es que la cantidad sea positiva cuando son facturas y sea negativa cuando son notas de crédito. Por lo cual entonces voy a agregar una función de tipo if y en este caso vemos que como en cualquier lenguaje pues una condición y tiene una condición y qué hago si el valor es verdadero y qué hago si el valor es falso. Entonces en condición pues básicamente voy a indicarle que si el campo tipo documento es igual a factura, entonces coloque la cantidad, pero que si en este caso no es así, haga cantidad por -1 para volverlo negativo, válido expresión, listo. Y voy a agregar lo mismo en este caso, otra columna calculada, que en este caso es el NT, total con impuestos. Y en el mismo caso, ¿verdad? Una función de tipo if. Y le digo que si el documento es igual a factura, entonces agregue el total con impuesto. De lo contrario, agregue total con impuesto, pero multiplicado por -1. Validamos expresión. En la siguiente, en este caso es total impuesto. Y pueden digitarlo directamente. En este caso yo estoy utilizando el doble clic o arrastrar, pero sin ningún problema puede digitarse directamente la fórmula. Y ahora entonces es el campo Batsum. De lo contrario, el campo Batsum. Por -1. Entonces no voy a editarlo porque el campo de CNT. Y voy a agregar un siguiente que en este caso es el NT total sin impuestos. Y aquí vamos a indicar en este caso que siempre si el tipo de documento es igual a factura. Válido expresión. Listo. Ok, entonces ahora llevo esto al más alto nivel. Agrego todos a la salida. Y voy a quitar ya el line total, no me interesa.
No me interesa tampoco el VAT Sum, ni tampoco el total con impuestos. Para eso creé los anteriores. Y tampoco me interesa la cantidad. Voy ahora al más alto nivel. Y entonces recordemos de hacer la determinación si es un atributo o es una medida. Tenemos que ya rápidamente hacer la asignación. Todos estos son medidas, es correcto. Y voy a hacer en este caso básicamente la cambio de etiquetas. Entonces acá voy a subir también que la primera columna sea tipo documento. ID. Interno, en este caso tenemos fecha, código cliente, código cliente, número de línea, código de artículo, descripción, y acá simplemente vamos a dejarlo ya como cantidad, como total con impuestos. Total impuesto. Total sin impuestos. Y voy a subir esto para acá. Y listo. Guardo y activo. Ningún problema. Vamos a la previsualización. Y listo. Entonces acá vemos que tengo facturas. Y vamos a agregar un filtro. Documento. Muestro la nota de crédito para que veamos entonces que en efecto las cantidades aparecen en negativo, el total con impuestos en negativo y el total sin impuestos en negativo. Eso entonces nos va a dar que al momento de hacer los análisis pues es un resultado en este caso de factura suma y notas de crédito resta. Listo. Ahora sí voy a construir mi cubo final. Y en este caso es el WI09. A este lo voy a llamar análisis de eventos. Y este se inicia con un start join porque vamos a unir el fact table con las dimensiones. ¿Sí? Entonces agrego un único nodo de tipo projection y en este caso es el fact table. Y voy a agregar mi dimensión, perdón, mi cubo de documentos de ventas. Agrego todos a la salida. Lo llevo hacia el start join. Y ahora en el start join voy a agregar todas mis dimensiones. WI09, team, que es tanto fechas, artículos, vendedores, clientes. Puedo seleccionarlas todas al mismo tiempo. Y lo agrego. Ok. Voy a minimizarlo para poder tener una mejor visualización acá. Ok, voy entonces a ir uniendo cada uno de los campos. Voy a agregar aquí todos a la salida. Voy a agregar entonces el docdate. Voy a agregar acá artículos.
artículo con item code. Listo. Vendedores. Ok, no he traído ninguna vendedores, lo cual representa en este caso, como podemos verlo, un inconveniente porque realmente la construcción que hice desde abajo me implica ahorita ir a agregar a cada uno de los documentos esa, esa característica porque no viene en ninguno de ellos. Esto, el mensaje importante es que definitivamente existe una o debe existir una actividad real de diseño para evitar este tipo de inconvenientes. En este caso, pues vimos que en un tiempo relativamente reducido hemos construido, en este caso, el cubo, pero la recomendación siempre es que se haga una inversión de tiempo para realmente hacer la estructura o diseño de todos estos cubos y vimos cómo al final puede llevarse incluso hacia varios niveles. Okay, bueno, entonces en este caso, a agregar, a quitar los campos que ya están en las dimensiones, update, voy a quitar también el item code y en este caso no me interesa el description porque eso ya lo tengo en el artículo. Tampoco me interesa el current name porque lo tengo en la dimensión de clientes. Y en este caso ya tenemos tipo documento, docentry, docnum. Okay, considero que estamos listos. Y en este caso voy a quitar la dimensión de vendedores porque no tengo la información en el fact table para poderla vincular. ¿Okay? Listo, como siempre puedo darle un auto alinear. Ya está en este caso mi cubo. En la parte superior hago siempre la autoasignación. En este caso ya es correcta. No hay nada que agregar. Y vemos entonces que acá me aparecen cada una de mis dimensiones. Artículos. Bien. Ok, listo. Vemos que las jerarquías, en este caso la jerarquía de fechas fue heredada. Pero yo puedo sin ningún problema agregar las jerarquías que yo considere. Ahí no hay ningún problema, eso se puede agregar. En este ejemplo, pues yo no voy a agregar ninguna jerarquía adicional. Vamos a guardar y activar. Voy a guardar sin ningún problema. Y listo, ya tengo todo el cubo con información. Cerramos. Y en este caso ya tenemos todo listo a nivel de diseño en HANA Studio. Ahora debemos de realizar el proceso de empaquetado. Aquí modifiqué la columna. Como vimos en las sesiones anteriores, pues yo he creado acá una carpeta en especial para hacer el export de HANA, una en especial para los paquetes, para el paquete analítico que voy a diseñar. Y por acá tengo mi ejecutable con la herramienta de empaquetado. ¿Okay? Entonces voy a regresar a HANA Studio, voy a realizar el export. Voy a ir a contenido. Y aquí está mi paquete WI09. ¿Okay? Traslado todo porque sé que todas las dimensiones y cubos los voy a necesitar. Así que ahora lo envío hacia mi carpeta, en este caso de documentos. Y aquí está el 809, export HANA. Guardamos. Y listo, ya ha sido exportado. Vamos a verificarlo. Aquí en efecto, MDB. Y aquí está toda la información. Que como decía, eso solo es un tema de que en algún momento puedo ver que son archivos XML. Sin embargo, no es necesario que tenga que comprenderlos. Ahora voy a utilizar mi herramienta de generación de paquetes. Como primer paso, ubico donde se encuentra en este momento mi export. Es importante acá que al momento del export seleccionemos directamente o el nivel mínimo que debemos de seleccionar es la carpeta NDB. De lo contrario, cuando hagamos el import del paquete vamos a tener errores. Esto es muy importante porque ya ha sucedido en algunos casos, clientes que ya están utilizando esto.
han tenido ese inconveniente. ¿Ok? Entonces, continúo con mi importación, con la exportación del paquete. Y en este caso mi paquete se llama WI09, autor integra. Y la versión en este caso es la 1.00. Como hemos mencionado, los distintos aspectos no los agrego. Acá voy a agregar en este caso el correo, si fuera necesario, pero puedo dejarlo con los datos mínimos como tal. Ya me aparecen toda la información. Todos los que son cubos sí los voy a agregar como parte del Interactive Analysis. El que más me interesa es el cubo de análisis de ventas. Y las dimensiones en este caso son importadas para poderlas consumir internamente. Y ahora entonces voy a agregarle el WI09. Análisis de ventas. WI09. Eso se lo estoy agregando para que sea fácil de identificar. Esto es cómo va a aparecer en el menú. Documentos de ventas. WI09. Facturas de clientes. Notas de crédito de clientes. ¿Okay? Donde lo voy a guardar. Y en este caso lo voy a guardar siempre en mis documentos, en paquetes analíticos. Listo. Ya está guardado. Como mencionaba, nos genera el model, la carpeta y el zip. El que me interesa es el zip y en este caso voy a renombrarlo 09 y la versión en este caso que es la 1.0. Listo, ahora ya ese paquete es el resultado final, en este caso la construcción de un cubo, es el paquete que al final yo distribuyo en mis distintas bases de datos o esquemas, en mis distintas sociedades a través de SAP Business One. En el caso de SAP Business One, pues voy a buscar en este caso la sección de gestión de modelos SAP HANA, que está en gestión, definiciones general. Y listo. Y en este caso voy a importar, como siempre ya hemos mencionado anteriormente, hay un paquete por defecto con toda la capa semántica que SAP nos brinda. Y en este caso yo voy a importar desde mis documentos, paquetes analíticos, aquí está WI09 1.00. ¿Sí? Listo, me indica que las versiones del paquete no corresponden, eso no hay ningún problema porque nosotros sabemos que sí es funcional para esta versión. Ya aparece creado por, integra, ya está importado y ahora vamos a implementar. Esperamos un momento mientras realiza el despliegue. Ok, listo, me indica en este caso que ya ha finalizado el despliegue, por lo cual ya mi paquete es funcional. Aquí me indica que ya está como parte del menú. Vemos que ahí se actualizó el menú, como mencionaba, en versiones anteriores. En este caso, la versión en la que estamos trabajando es SAP Business One 9.3, PL5. En algunas versiones anteriores había que salir y volver a entrar para que refrescara el menú. Nos vamos a la sección de Excel Report de Interactive Analysis. Y en este caso, acá me aparece el W18 análisis de ventas, documentos de ventas. Voy a irme al principal, que en este caso es el cubo de análisis de ventas. Y vemos entonces que acá me aparecen mis cantidades, total con impuesto. Ya fue aplicado la capa semántica, esto es comprensible para un usuario final. ¿Okay? Tengo mis artículos, recordemos lo que hicimos de las jerarquías planas, artículo, código de grupo, código de familia, código de subfamilia. Entonces, veamos qué podemos hacer con esto. Básicamente voy a hacer, por ejemplo,
un primer nivel que es la familia, servidores, computadoras, accesorios, ¿ok? Me interesa ir más allá, ¿ok? Código de su familia. Y puedo ir en este caso a los artículos específicamente. ¿Okay? Vemos que es bastante fácil de utilizar. Acá tenemos la información de clientes y luego los distintos campos, correlativo, líneas, número interno, tipo de documento. ¿Okay? Voy a quitar algunos aspectos acá. Probablemente podríamos decir, ¿y por qué no agregamos una jerarquía para familia, subfamilia y código? Ok, ¿por qué no es una jerarquía? Es porque la jerarquía sí me obliga a que tiene que seguir ese lineamiento. ¿A qué me refiero con ello? Voy a quitar, en este caso, tanto el código de familia, voy a quitar el código de artículo y me voy a ir ahora, en este caso, a utilizar las fechas. Ok, aquí están las fechas, que esta sí es una jerarquía y cuando me refiero, me obliga a hacer la jerarquía, vemos que me aparece agrupado en primera instancia por año. Luego de este año, entonces ya me aparece agrupado por trimestre. Luego para cada uno de trimestres por meses. Y para cada uno de esos meses por día. Cada uno de esos días, en este caso, pues aparecerá, perdón, esta era en este caso, teníamos la semana, ya tenemos los días. Y podemos ver acá las jerarquías, ¿verdad? Año, trimestre, mes, semana. Recordemos que toda la descripción de etiquetas ya es notoria acá. Nosotros que lo construimos sabemos que todo esto iba en una descripción, en este caso incluso en inglés, y ya tenemos toda esta descripción. Esto es una jerarquía, entonces vemos que cuando existe una jerarquía no hay opción a seleccionar de acuerdo a mis necesidades. ¿A qué me refiero con necesidades? Es a lo siguiente. Así como yo lo agrupé pareciendo una jerarquía, yo también podría querer hacer este siguiente análisis, ¿ok? Quiero en las filas la familia, pero quiero en las columnas, en este caso, el código de su familia. Entonces aquí puedo hacer mi combinación de servidores, en este caso he vendido de HP este monto, de computadoras personales he vendido esto en tipo desktop, y en accesorios he vendido tanto en impresoras, en tintas y en otros, ¿ok? Esa es la diferencia como tal importante en cuanto a una jerarquía como tal y este concepto de jerarquía plana, que únicamente es más atributos o características, pero agrupados visualmente en un pivot table, en una tabla dinámica de Excel o en las distintas herramientas que ustedes puedan utilizar. Recordemos que al inicio del webinar hicimos énfasis en todas las herramientas que tenemos propias específicamente de SAP Business One, en este caso algunas con algún costo adicional, incluso como Lumira, pero también incluso esto puede ser utilizado de alguna herramienta externa. Sin embargo, lo importante de todo esto, vemos que en este análisis yo en ningún momento ingresé credenciales de base de datos, no tuve que hacer algún tipo de conexión de ese tipo, automáticamente el sistema lo realizó. Vamos a mostrar también acá la sección de los clientes. Okay, que es el mismo concepto que hicimos de la jerarquía plana, que le llama jerarquía plana para MDX. En este caso son los cubos que va a consumir las distintas herramientas que tienen dicha capacidad. Listo, voy a cerrar entonces mi interactive análisis. Ok, recordemos entonces que siempre es importante el aspecto administrativo y en este caso vemos que para los usuarios, una vez yo agrego los distintos cubos, es importante que defina permisos. ¿Ok? Yo estoy ahorita con un superusuario, por lo cual no hubo ningún problema.
pero es importante recalcar que cada uno de estos cubos que yo publique en el menú van a poder ser en este caso, o se tienen que darle autorización al usuario final. Recordemos también que en este caso las distintas herramientas que nosotros tenemos, en este caso el análisis o diseño, en este caso de paneles, KPIs y demás, yo tengo acceso también a todas estas vistas como tal que puedo utilizar en algún momento, ¿verdad? Entonces puedo utilizar tanto las que en este caso nos brinda para poder utilizarlas o las que en este caso hemos importado. ¿Sí? Si en algún momento no aparece, pues es importante que sí salgamos del sistema y volvamos a ingresar para poder contar con toda esta información. También desde nuestro, en este caso, Excel Report, que fue una de las herramientas que vimos al inicio, y en este caso también vamos a poder utilizarlo desde Crystal Reports. Ok, bueno, vimos en este caso que definitivamente ya al momento de utilizar lo aprendido en las distintas sesiones anteriores, 3 sesiones y un poco de la sesión del día de hoy, pues hay varios temas como tal que es importante el ya practicarlo. Probablemente para algunos puedan verlo como en este caso ya algo que seguro van a implementar en sus organizaciones. Para quienes nos acompañan y en este caso aún no tienen SAP Business One para la versión on HANA, pues siempre estamos a la orden para poder brindarle cualquier información, demo o lo que corresponda. Esperamos en este caso que sea de utilidad y vamos a en este momento a trasladarnos hacia la siguiente sección. En este caso son las dudas. Por favor, si pueden plantear sus dudas o si alguien en este caso estuvo haciendo algún tipo de práctica y tiene alguna duda que quiera compartirnos, con mucho gusto puede realizarla ahorita. Si no, de igual forma puede trasladarla siempre cuando corresponda a través de un incidente de soporte o si requieren en algún momento apoyo a nivel de consultoría. Mientras vemos el aspecto de dudas, como siempre recordarles que tenemos nuestra carpeta de documentación y voy a crear ahorita en este caso una carpeta que en este caso es el ejemplo final en el cual voy a trasladar tanto el .zip como también el export de HANA. Podría decirse que funcionaría en cualquier base de datos, pero recordemos que lleva los campos de usuario que definimos para los datos maestros de artículo. Entonces, definitivamente que si importan ese paquete en su ambiente, si no tiene estos campos de usuario, no va a hacer funcionar. ¿Listo? Esa carpeta pues es el mismo link como tal. Por favor, si no tienen el link a dicha carpeta, por favor solicitarlo a través de un incidente o un ticket en soporte para que les hagamos llegar el link correspondiente. Es el mismo link que recibieron desde el inicio al momento de inscribirse. Ok, nos consultan, ¿con el cubo recién creado podemos crear un panel nuevo? Sí, es correcto. Realmente el objetivo como tal del Pervasive Analysis, que en este caso es el diseñador de paneles, KPIs, es poder utilizar la capa semántica tanto de SAP Business One como en este caso los que nosotros desarrollemos. Sí es posible, debe aparecer siempre ese origen de datos. Si no existiera,
pues seguro que con mucho gusto podemos verificar si no es algún tipo de bug o similar para poder escalarlo a SAP. Pero realmente sí, ese debiera de ser el concepto. Realmente, en algunos casos incluso hemos tenido la retroalimentación en cuanto a qué pasa, la velocidad de un query como tal. Cuando hablamos de la velocidad de un query es realmente HANA en este caso va a ser mucho más rápido siempre y cuando que nosotros hagamos un query utilizando la capa semántica. ¿A qué me refiero con esto? Mientras esperamos por más dudas, cuando yo realicé en este caso mi paquete, pues en este caso mi paquete, por ejemplo, de la dimensión de clientes, yo puedo generar un SQL o de igual forma si me voy al preview, voy a abrirlo acá, okay. Y yo tengo la opción en el preview de poder abrirlo en un SQL editor. Vemos entonces, aquí está mi query y realmente el query que yo debería estar utilizando es este para hacer una consulta a clientes. Ok, entonces, esto al final recordemos que estoy en un escenario específicamente de diseño o de desarrollo. Pero técnicamente lo que ha sucedido cuando nosotros importamos un paquete es que en la carpeta SAP, luego en el esquema o carpeta que yo estoy trabajando en este, vemos que va a estar creado nuestro paquete, que en este caso es el W. Ok, perdón, aquí vamos a refrescar. Aquí tengo varios paquetes, refrescar. Okay, entonces, aquí debe de aparecer el paquete que yo en este momento he importado en la base de datos. Quiero verificar si sí estoy conectado en el 18. Ok, aquí está. Me aparece entonces ya la información y yo puedo en este caso, por ejemplo, a la de clientes, nuevamente darle acá, generar SQL. Ok, listo. Esto realmente es el que debería ejecutar. Y esto, a ver, veamos si hagamos la prueba. Si yo me voy a herramientas, consultas, un generador de consultas. ¿Sí? Y lo voy a guardar. Lo voy a guardar aquí en general y entonces lo voy a poner acá, listado de clientes. Entonces, a partir de ello, si yo utilizo el Query Manager, pues básicamente listado de clientes. Entonces, que seguramente sabemos que en la mayoría de implementaciones tenemos queries rápidos agregados en el Query Manager que son de mucha utilidad para los usuarios. Puedo reutilizar la capa semántica y sigue el concepto de construyo una vez y lo voy a poder reutilizar en los distintos lugares. Si en este caso a una validación como tal debiera de ir a consumir esto. Esto es muchísimo más rápido y de hecho parte de las pruebas que mencionaba que SAP en algún momento realiza es que nos orienta a que yo debiera de utilizar en este caso una dimensión o un cubo para consultar información. Ok, listo. Vamos acá si tenemos más consultas. Okay, la visualización de los cubos es en cualquier versión de Excel. Pregunto esto, pues me pareció ver la demo en Power View de Excel, es cierto. En cualquier versión de Excel. Bueno, realmente ahí va un tema en cuanto a que está ligado a lo que la versión actual de SAP Business One que ustedes tengan está totalmente ligado a qué versión de Microsoft Office es la que soporta. De hecho, acá en la carpeta de documentación, si no estoy mal, ya he agregado.
el documento de support, Platform Support Matrix, que nos indica las distintas versiones soportadas. Este está ahorita generado al 18 de mayo de 2015 y en este caso es pues la versión más reciente que tenemos. Vamos a buscar acá directamente la parte donde menciona Office. Eso es por un lado. Ahora, luego el siguiente aspecto viene en efecto en cuanto a la versión, no versión, sino el tipo, le voy a llamar. Solo vamos a esperar acá que el lector de PDF reaccione. Listo. Y vamos a hacer el énfasis en esa parte del tipo que yo le llamo de Office. Okay. Vemos entonces acá que por versión me va indicando la versión de Office que es soportada. Entonces ese es el primer aspecto que debería de verificar. De acuerdo a la versión que tenga el SAP Business One, cuál es la versión que utiliza. Y luego vemos, por ejemplo, que probablemente es uno de los Office ya más utilizados hoy en día, que es Office 2016. Nos indica, habla de la versión Home, Business y Professional Edition. Sin embargo, esto pareciera un tanto a nivel general y pues también nos hace énfasis que veamos el tema de requerimientos directamente con Microsoft. Sin embargo, el tema que debemos de validar, en este caso con nuestro proveedor en específico de la aplicación Microsoft Office, es verificar el tema de que la versión que estoy adquiriendo soporta, en este caso, por ejemplo, las tablas dinámicas. ¿Y esto por qué? ¿Verdad? Probablemente las versiones más comunes que se conocen no va a haber ningún problema, pero como siempre existen esas versiones Home, esas versiones básicas, esas probablemente puede hacer que por restricción de Microsoft Office no tengan esta funcionalidad. Ahí la verdad es que se sale un poco de mi conocimiento específico en cuanto a la restricción que la versión de Microsoft Office tiene. Eso sí sería importante validar con el proveedor. En este caso, indicarle si tiene algún tipo de restricción con el uso de tablas dinámicas y gráficas dinámicas. Esa sería la consulta. Porque luego consideraría yo que el tema de orígenes de datos y demás no debería haber ningún problema. No encontré ninguna nota de SAP en específica que hablara en cuanto a este tema de la versión. El único documento oficial que tengo de momento para respaldarlo es esto en cuanto a la compatibilidad de versión Office y versión de SAP. Pero con respecto al tema analítico, considero que va muy de la mano que la versión que estén adquiriendo tenga la opción de poder utilizar tablas y gráficos dinámicos. Ok, vamos avanzando. ¿Por qué fueron creados como aggregation y no con StarJoin? Si solo quisiéramos reutilizar un cubo secundario, se debería cambiar a StarJoin para construir la fact table. Ok, bueno, veamos el cuál sería la diferencia en este caso a nivel de los cubos que hicimos. En este caso, tenemos el análisis, el cubo de análisis de ventas, ¿ok? Este cubo es del tipo StarJoin y la regla de un StarJoin es la siguiente. Bueno, el nodo StarJoin básicamente me va a permitir agregar un nodo cualquiera, dígase un nodo projection, un nodo union, un nodo join, el que corresponda, para luego agregarle a este cualquier cantidad de dimensiones, es decir, esa es la regla, el start join me va a permitir unir un nodo, en este caso que es el transaccional o el llamado fact table, con las distintas dimensiones, es decir, dimensiones voy a poder agregar muchos. Sin embargo, ahora si me voy al cubo, por ejemplo, de documento de ventas, el nodo superior es un nodo del tipo aggregation. Realmente este nodo no me permite hacer esto que el start join sí me permite. Recordemos, el start join es un nodo transaccional más
todas las dimensiones que yo quiera agregar. En este modelo yo solo voy a poder ir agregando joins, union, y en este caso vemos que tanto los join, los union van de 2 en 2 y así voy agregándolo. Pero no hay un momento en el que yo pueda hacer una unión de una fact table, que es la transaccional, con n dimensiones. Aquí recordemos que incluso pudimos haber agregado la de ventas, pero ya en un desarrollo un poco más avanzado puede haber muchísimas más dimensiones. Esa es la diferencia como tal. Y en este caso nosotros pudimos, en lugar de hacer esta reutilización a estos niveles que hicimos, de hecho pudimos realmente ir aquí haciendo los join de las facturas, los union luego entre las facturas y notas de crédito y llegar a un último nivel que ya era la tabla final transaccional. Sin embargo, el objetivo de hacerlo de esta manera fue que yo en este caso también tengo, ya en este caso por ejemplo, puedo ver o tengo un Interactive Analysis e incluso lo puedo utilizar también en mis paneles y demás. Puedo también tener directamente, por ejemplo, al cubo de facturas de clientes. Puedo verificarlo directamente. Ese es el por qué lo diseñamos de esta manera. Pero realmente hay muchas formas de diseñarlo. Sin embargo, el objetivo de hacerlo de esta manera fue un tema puramente demostrar que yo puedo ir haciendo cubos y reutilizarlos. Y vemos acá entonces que ya tengo también en este caso un Excel, un Interactive Analysis, perdón, para utilizar el cubo que se llama facturas, que es algo muy común. E incluso también puedo, si regresamos a esta parte que vimos acá, que fue donde ya le importó, el cube de facturas, y me voy al generar SQL. Veamos esto. Aquí ya lo está agrupando, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo podría llevarme esto al generador de consultas y uso el generador de consultas para evidenciar que si yo puedo desde el generador de consultas tener toda esta información, voy a llevármelo para que no haya ningún problema, lo puedo consumir desde cualquier otro lugar. Ok, entonces acá también guardo rápidamente y ahora tengo mi reporte de facturas. Entonces ya en mi Query Manager, que es una funcionalidad muy utilizada, lista de clientes, reporte de facturas, y el reporte de facturas lo trae desde un cubo que yo realicé con esta información. Lo mismo puedo hacer en este caso también con el cubo final. Ese es el porqué de la reutilización. Okay. Veamos, los cubos se pueden utilizar para Interactive Analysis o también se pueden en la opción de informes de Excel. Ok, sí, en este caso el Interactive Analysis ya lo vimos que es donde en este caso lo estamos utilizando, pero también puedo utilizarlo en este caso. Voy a cerrar el Interactive Analysis. Recordemos que la otra herramienta es, por ejemplo, el Excel Report. Aquí tengo informe de Excel o análisis interactivos, el que yo considero, en este caso un informe de Excel. Ok, entonces aquí normalmente voy a tener la posibilidad de poder utilizar la información que necesito. Ahorita, por ejemplo, no me está apareciendo exactamente en este caso, el cubo que he generado, pero la verdad es que en este momento no sé si es un problema específico de conexión. Sin embargo, es algo que debe de poder aparecer en las distintas herramientas. Es decir, si en algún momento no aparece en su ambiente, pues realmente es un incidente ante soporte para que nosotros podamos
verificar específicamente qué está sucediendo. Ahorita probablemente no tenía contemplado el mostrarlos de acá, pero tal como hacían la pregunta anteriores, toda esta capa debe ser útil desde las distintas herramientas a utilizar. No debe de haber ninguna restricción como tal. ¿Ok? Ok, vamos a esperar acá, vamos a cerrar este documento. Y vamos a esperar si existe alguna duda adicional. Mientras tanto, vamos a dejar de una vez subiendo la documentación para que esté actualizada. Y esto va a tardar bastante tiempo porque si esto lleva bastante información. Bueno, si no existiese ninguna duda adicional, pues siempre recordarles que estamos a la orden. Como mencionábamos esto, pues esperamos que pueda ser explotado por cada uno de nuestros clientes y en este caso quienes aún no están en SAP Business One o HANA, que puedan evaluar la posibilidad, porque definitivamente, como mencionábamos desde el inicio, la transformación digital a la que SAP Business One está orientando hoy en día, vamos a lograrla a través de contar con esta solución. Dentro de la documentación seguro que van a encontrar muchos aspectos adicionales a los que mencionamos. Esto es realmente podríamos llamarlo como otro mundo, definitivamente que es algo adicional a Business One, pero por estar totalmente unido y ser información de Business One, pero es un nuevo mundo que en este caso definitivamente hay que explorar y que seguro tiene muchísimo aprendizaje por avanzar. Podríamos decir que lo que hemos visto en este webinar sería el primer nivel en cuanto a todo este diseño de cubos y seguro que hay muchas otras inquietudes o necesidades que van a ir surgiendo poco a poco. Seguro en el próximo año o avanzar del tiempo, seguro vamos a ir agregando algún tipo de webinar un poco más aún avanzado y pues siempre atendiendo las solicitudes que puedan existir, como las dudas que mencionamos al inicio, que en el momento no funcionan. Estamos a la orden a nivel de soporte y pues agradecerles el tiempo invertido. Esperamos puedan participar en los próximos webinars. La otra semana, si no estoy mal, ya va a ser la invitación al siguiente webinar de CRM impartido por el ingeniero César Mendieta para que puedan participar en él. Siendo así, pues doy las gracias. Espero puedan utilizar lo aprendido en este webinar. Feliz tarde.